Cordial saludo a todos ustedes, un abrazo. Bienvenido nuevamente al curso de filosofía clásica que tenemos preparado para todos ustedes. Hoy comenzamos nuestra primera sesión y vamos a ver generalidades y paso del mito al logos. Generalidades, digamos, de la filosofía, algún aspecto, digamos, del contexto de esa época y cómo se dio la transición del mito al logos. Bueno, entonces comencemos de una vez. Primero que todo, quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Por qué estudiamos filosofía antigua? Bueno, miremos eso, digamos, ¿por qué es importante la filosofía antigua? ¿Por qué ya después de tantos años todavía tiene vigencia? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? En primer lugar, me permito decir que hay un trasfondo hereditario en nuestra cultura y en nuestro pensamiento, en el pensamiento occidental en general, que se extiende desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. ¿Sí? Nosotros hacemos parte de una herencia y un legado que nos dejaron esos pensadores y esa comunidad y ese contexto. Por eso nunca ha envejecido. Por eso es filosofía clásica. Como decía en un video anterior, es clásico porque tiene una verdad de validez, porque todavía tiene algo de valor. Por eso es clásico. Y esta filosofía, pues nosotros vemos que es muy importante porque nosotros, en la manera en que prácticamente hablamos y pensamos y nos relacionamos de acuerdo a la filosofía clásica. Y también ha sido la cita de muchos, ha sido la filosofía clásica un aspecto biográfico muy importante para muchos autores, en la medida en que es necesario recurrir a ellos como una fuente de construcción, de pensamiento y también de cultura. Muchos conceptos actuales que vemos hoy en día, de los que tratamos, hablamos, nos relacionamos, vienen de la filosofía clásica. Por ejemplo, la palabra elemento, la palabra átomo, la palabra materia, la palabra espíritu, alma, prueba, ciencia, hipótesis, ser, teoría, postulado, axioma, son palabras que las usamos prácticamente de manera cotidiana en nuestra vida, pero que vienen desde la filosofía antigua. Pero más allá de eso, es porque esta filosofía construyó y abrió caminos, mejor dicho, abrió caminos para la construcción de otras disciplinas, como por ejemplo la política, la ética, la lógica, la matemática, la psicología, ¿sí? Son temas muy actuales todavía. Entonces, en realidad esa filosofía no ha perdido vigencia. Nosotros nos movemos por las sendas de la filosofía antigua. Bueno, esta filosofía antigua se divide en 4 partes. En primer lugar está la filosofía socrática, que es pues la que corresponde al tiempo anterior a Sócrates. Ahí hay grandes autores y fue desarrollada sobre todo en las colonias griegas del Asia Menor, en Éfeso, en Mileto, en Samos, entre otros. Esta filosofía se caracteriza porque se pregunta por la naturaleza. No se desarrolla, digamos, en las grandes metrópolis de esa época de la cultura griega, sino que se desarrolla en pequeñas colonias. Los sofistas, que es una corriente de la filosofía presocrática, fue una corriente muy avanzada y también ya prácticamente finalizando el periodo de los presocráticos, se preguntan por el ser humano, por el hombre. Entonces ya tienen un interés por el hombre, por cómo puede éste construir su felicidad. Los anteriores a los sofistas se preguntan, digamos, por la naturaleza. Bueno, ¿de qué está compuesto el mundo? Los 4 elementos. Por ejemplo, Heráclito menciona el tema de los contrarios. Parménides menciona que
o sea, que en realidad nada está en movimiento, sino que todo está quieto, estático, y que todos somos uno, que todos pertenecemos a una única unidad. En cambio, Heráclito dice, no, mentiras, todos estamos moviéndonos y nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, puesto que el agua circula y pues ya sería, o sea, ese es un ejemplo muy grande y difícil de, digamos, de refutar, porque, bueno, y la misma ciencia se ha dado, pues nos ha explicado que todo está en movimiento, todo está en movimiento. ¿Mm? Bueno, entonces, en el segundo periodo se conoce como la filosofía ática. Y ahí hay una característica importante. La filosofía ya no está, digamos, en pequeñas colonias, sino en las grandes metrópolis. La filosofía pasa a ser una parte importante de la vida del ciudadano, de la vida de la persona que conforma una ciudad. Se construyen, digamos, centros de pensamiento, de debate, de reflexión. Y en ese periodo de tiempo, la filosofía está en el auge, en su apogeo y en su resplandor. Por eso, pues digamos, surgen grandes autores como Sócrates, como Platón y como Aristóteles. Estos pensadores se encargan de fundamentar y de tratar los temas más complejos que nos conciernen a los seres humanos y de los cuales todavía hoy, pues, indiscutiblemente hacemos parte de esos temas. Entonces, en esos 3 pensadores prácticamente está la representación de la filosofía griega. Fueron autores que, sobre todo Platón y Aristóteles, escribieron muchísimo. Grandes tratados, obras grandísimas de filosofía, de política, sobre todo de física, de ciencias naturales. O sea, fueron autores que escribieron mucho, mucho. Y sobre todo que escribieron de una manera tan coherente que todavía hoy, como les decía, nos recurrimos a ellos para citarlos para hacer nuestros trabajos. Entonces esta filosofía va desde Pericles y se extiende hasta Alejandro Magno, más o menos unos 300 años antes de Cristo. El tercer periodo se llama la filosofía helenista. Esta filosofía va desde Alejandro Magno hasta el año 30 antes de Cristo. En este periodo pues surgen grandes escuelas como la escuela de Epicuro, los estoicos. Recordemos, por ejemplo, que San Pablo pertenecía o tenía como ciertamente, es decir, como afinidad con los estoicos. Los estoicos que se preguntan por la plenitud por la plenitud de nuestra alma. Entonces ahí ya vienen unos problemas. Por ejemplo, Jesús se encuentra con unos problemas que era sobre la resurrección. Pues estos autores dicen, no, en realidad la resurrección no existe. Y uno de los problemas en los que se encuentra Jesús es tratar de decir, claro, la resurrección sí existe, para fundamentar pues su doctrina. Bueno, el cuarto periodo que comprende es la filosofía del Imperio Romano. Esta filosofía va desde el año 50 después de Cristo hasta el año 530 aproximadamente, cuando el emperador Justiniano cerró la academia en Atenas. Los filósofos presocráticos hacen parte, digamos, de los primeros pensadores de la filosofía clásica. En el contexto de la filosofía contemporánea, oído pues, en el contexto de la filosofía, o sea, en nuestra época, muchos autores han recurrido a los temas que trataban esos autores de los presocráticos. Por ejemplo, estoy hablando de Heidegger, que remite al ser en su obra más famosa, Ser y Tiempo. Entonces ellos ya, o sea, hay como una, pues, es decir, en varios autores hay una tendencia en volver allá a los presocráticos, porque es que en realidad dijeron cosas interesantes, cosas que después se fueron como perdiendo, pero entonces se retoman nuevamente. Miremos entonces la transición del mito al logos. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se dio? Es decir, o sea, ¿cómo nosotros llegamos pues a pasar de
ciertamente como de creer en mitos bueno, a buscar como a ir más allá y pues a entrarnos al logos. Para conocer el tema del mito, nosotros debemos irnos a la prehistoria. En primer lugar, pues hay que decir que el mito no pertenece a la filosofía, aunque eso es discutible. Sin embargo, miremos. El mito es una creencia que se ha dado en una determinada cultura, es una creencia común. El mito hace parte, digamos, de un medio para acudir ante muchas manifestaciones, digamos, de la naturaleza en las cuales no teníamos respuesta. Por ejemplo, no sé, caía un rayo en una tormenta eléctrica o había un movimiento sísmico. Entonces ahí los autores, o sea, los autores no, sino la comunidad decía, no, esto es que, o sea, ahí ponían en práctica el mito. Y es que, por ejemplo, el personaje que creó la Tierra, pues está bravo y entonces hace mover la Tierra y por eso hay un movimiento sísmico. ¿Mm? Digamos así, cosas como esas. Sin embargo, eso hace parte, digamos, de nuestra tradición oral, de nuestra tradición de nuestros ancestros. Pues hoy en día ya no se habla tanto como de mitos, pero eso hace parte de nuestra cultura, los mitos. Bueno, o sea, continuemos. El mito ayuda a la cultura a crear tradición, a crear identidad. Y en el mito también hay algo de razonabilidad. ¿Por qué? Porque es que, o sea, un mito puede dar sentido, eh, puede ayudar. Y digamos, construir un mito, pues o sea, eso requiere de, ¿sí? O sea, de análisis y de pensamiento. Bueno, ¿cómo se da esa transición? Aristóteles dice en la metafísica que el mito no puede ser considerado como ciencia debido a que no existe ninguna prueba que lleve a la verdad de la teoría. Es decir, que en el mito, o sea, el mito no puede ser ciencia, porque lo que dice el mito, no existe una prueba de que sea lo que dice el mito. Vuelvo y pongo el ejemplo, digamos, de los temblores sísmicos, de los movimientos sísmicos o de los movimientos telúricos. Resulta bueno, yo cómo puedo saber que quien estaba sosteniendo la tierra se movió porque estaba furioso y por eso hubo un movimiento o sea, por eso hubo un movimiento telúrico. O sea, es muy difícil. ¿Mm? Entonces la ciencia llega y explica eso. No, no, es que pasa que es esto y esto, así, de esta manera. Entonces, pues es diferente. Bueno, para Aristóteles es importante dar razón de lo que se dice. Oído a esto, dar razón, o sea, justificar. ¿Por qué se dice eso? ¿Y cómo se da razón? Pues Aristóteles pone en medio del mito y la filosofía varios aspectos humanos. La duda. Por ejemplo, dice, bueno, yo dudo que eso sea así. Yo dudo que eso no, o sea, que en realidad eso se dé. Si le dicen a uno, o sea, si vienen, por ejemplo, con un cuento pues eso en realidad puede ser como una opinión, pero, pero entonces o sea, Aristóteles da la posibilidad de dudar. Para Aristóteles también es importante las pruebas y la justificación, cosa que es difícil o sea, que el mito aporte unas pruebas y que justifique ciertamente. Por eso, para Aristóteles, el mito no es ciencia. Aunque la filosofía pues es algo nuevo a diferencia del mito, en el mito puede haber parte de razón, parte de, digamos, de razonabilidad, porque muchos también pues han dicho que en realidad el mito pues también ayuda a construir y eso pues es digamos algo relacionado también con con la cultura en la medida en que ayuda también a construir. Pero vuelvo y digo, hay que mirar bien porque pues el mito se queda muy corto, ¿sí? O sea, uno vive como de miedo y es una creencia ahí pues como ciega.
mientras que la filosofía no, la filosofía va más allá, investiga, construye, también destruye, prueba, argumenta, justifica. Entonces, digamos que eso es como el paso que, pues, que da el ser humano hacia la filosofía y pues en el que estamos ahora. La filosofía pues hace que el ser humano, digamos, participe de su libertad y haga uso de la razón, cosa que no podía hacer el mito. En el mito uno queda cohibido, uno pues queda ya como, o sea, como asustado, ¿no? En cambio en la filosofía, sin necesidad de nada externo, nosotros podemos hacer uso de nuestra razón y en esa medida también somos libres. Bueno, el problema que se trató tanto en Grecia como en América, o mejor dicho, el problema que quiero presentarles a ustedes es que tanto en Grecia como en América, pues existen mitos. Entonces, ¿cómo puede pasar eso? Que en Grecia y en América existan mitos. ¿Sí? Eso hace parte, digamos, de la cultura más ancestral. Entonces hay cierta relación entre nuestros ancestros en la manera en que construyen pensamiento. Y de ahí se deriva que en América, en estos pueblos remotos, también ha existido pensamiento y cultura. Bueno, a manera de conclusión, entonces se intentó explicar que los aspectos de la filosofía clásica son, pues, básicamente que nunca han envejecido, que siguen presentes, que están ahí y que son importantes para citar, para ir a las fuentes, porque, o sea, esos autores, lo que dicen todavía tiene validez. Se explicó también que la filosofía se divide en 4 periodos: en presocrática, en ática, en helenística y grecorromana. Estamos hablando de la filosofía clásica. Y nos fuimos a la prehistoria para recordar el concepto de mitos y cómo fue el paso del mito al logos. Bueno, en la segunda sesión entonces miraremos, ahí ya vamos de fondo porque esto era como una breve introducción. En la segunda sesión entonces vamos a mirar el problema de los pitagóricos, que era sobre la materia y la forma. ¿Cómo estamos conformados nosotros? O sea, ¿cuál es nuestra materia? ¿De qué estamos hechos? ¿Y por qué tenemos una forma? ¿Por qué estamos hechos así y no de otra manera? También quiero decir que pues he tomado algunos apuntes de este libro de Kiersberger, Historia de la Filosofía, Antigüedad, Edad Media y Renacimiento, de la editorial Herder. Me parece que es muy completo. Y para la siguiente sesión ya entramos pues con los diálogos socráticos. Bueno, con los diálogos socráticos en realidad no, sino con los presocráticos. Con los presocráticos es que resulta que los presocráticos, pues ellos, o sea, hace tanto tiempo, entonces ellos en realidad, o sea, hay frases de ellos, pequeños fragmentos de escritos que han sido reconstruidos especialmente por Sócrates, por Platón, por Aristóteles. Bueno, entonces ya finalmente les recuerdo que el conocimiento pues es libertad, el conocimiento nos ayuda a construir y a ser libres y que la filosofía debe estar al alcance de todos. Por eso pues mi invitación, o la invitación que les hago, mejor dicho, es a que se inscriban y que participen en la plataforma de YouTube y que, bueno, pues pues hay cosas muy interesantes en las que queremos profundizar y ahondar y pues bueno, bienvenidos.